¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te informan. Aquí te enterás, analizás, lo debatimos y te clarificamos la información. Tenemos muchos temas de importancia, muchos temas relacionados a usted. Por ejemplo, la disparada de la inflación en el mes de diciembre. 3,1 la inflación que hoy informó oficialmente el INDEC. Disparada totalmente en todo 2017, 24,8%, casi 25%, quedó ampliamente superada esa pauta que se había fijado el gobierno y el Banco Central de 17% para el año pasado. Y terminó el año con una inflación galopante del 3,1%, el propio gobierno teniendo que cambiar todo lo previsto para el 2018, ya los privados están calculando como mínimo una inflación del 18%. El propio ministro de Economía admitiendo que se les hace difícil domar la inflación al gobierno. Todo lo contrario a lo que Mauricio Macri en la campaña del 2015 sostenía, que le iba a ser muy fácil manejar la inflación. Esto es como la crítica que el otro día hizo Carlos Melconian, que criticó duramente a Macri y a aquellos que le habían dicho que solo con llegar Macri al gobierno, a la Casa Rosada, iban a llover las inversiones de un día para el otro. Nada de eso ocurrió, no llegan las inversiones y tampoco el gobierno ha podido ni puede dominar la inflación galopante. Por eso nos podés acompañar a partir de este momento con Inflación sin freno, nuestro hashtag. Enseguida nos vamos a ocupar de eso. Pero también hubo novedades hoy de la justicia. Mire, cuando aquí hablamos de que la justicia argentina está en deuda con muchos sectores de la sociedad, sin lugar a duda lo está. Cuando estamos hablando aquí desde hace muchos meses de la presión política, el gobierno metido en la justicia, manejando jueces, tomando decisiones. Si hay un ejemplo de eso, fue la detención de Amado Boudou. Así como usted lo vio, que mereció incluso el repudio de muchos jueces, de superiores. ¿Por qué? Porque no solamente el gobierno ordenó la detención de Boudou, sino también todo el show montado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la Prefectura y la Fuerza de Seguridad, humillando a Boudou en su departamento, fotografiándolo ilegalmente, invadiéndolo en la privacidad, porque aquí lo que se trataba, lo hemos dicho, era solamente la foto. Antes era el show del casco y las motos, y cuando lo tuvieron que ir a detener a Boudou, prácticamente a la madrugada, lo sacaron de la cama en pijama, descalzo, así lo fotografiaron, porque era para humillarlo. ¿Y cómo habremos tenido razón en ese momento que hoy la Cámara Federal, superior al juez Lijo, no solamente estuvo a favor de excarcelar a Amado Boudou, que va a quedar en prisión por pocas horas más, por una causa menor, por una cuestión de viáticos, que se lo está también investigando. Pero fíjese, esto es lo importante, esto es lo que usted se tiene que enterar, esto es lo que mañana debería ser primera plana, porque la propia justicia hoy retó al juez Ariel Lijo, dijo, falta de fundamento en la medida cautelar. Bueno, ahora vamos, acá por ejemplo dice, la detención no tiene respaldo alguno. La detención no tiene respaldo alguno, dice la Cámara Federal. Ahora las mostramos tranquilo, Nico, pero le quiero hacer una síntesis, acá lo noté. Cuatro síntesis fundamentales de la resolución de la Cámara Federal sobre la situación de Amado Boudou. Por
una causa de presunto enriquecimiento ilícito. Usted recordará, Lijo lo metió preso sin siquiera haberlo llamado a declaración indagatoria. Por eso en su momento decíamos que era una detención arbitraria y para el show que en determinado momento necesitó el gobierno. Ya ni me acuerdo qué necesitaban tapar en ese momento. Porque cuando el gobierno está mal, apelan a una detención. Ordenan políticamente a los jueces, a algunos jueces, no pueden con todos, no pudieron con Casanelo, a quien la titular de la Oficina Anticorrupción se dedicó a presionar de todas formas, y a quien le metieron hasta operaciones de prensa, no pudieron con Casanelo. Pero fíjese, reitero, esto es lo fundamental, porque es la Cámara Federal, es la superior Ariel Lijo. Le dice, falta de fundamento en la medida cautelar, falta de argumentos en la acusación por asociación ilícita, falta de resolución de la situación judicial. Lo tuvo 2 meses detenidos sin resolverle la situación judicial. ¿Qué garantías nos está ofreciendo esta justicia argentina que arbitrariamente detiene personas? Porque esto es lo que está diciendo la Cámara Federal, ¿eh? Detención arbitraria. Falta de elementos de prueba para detenerlo. ¿Escuchó bien? Lo que le dijo la Cámara Federal al juez Ariel Lijo. Falta de elementos de prueba para detenerlo. Faltaron argumentos. Ahora lo vamos a desarrollar. Con esta justicia nos estamos manejando. Una justicia que falta de fundamentos, falta de argumentos, falta de resolución, faltan elementos de prueba, pero marche preso igual, porque tenían que servir para el show político que el gobierno necesitaba para tapar algo. Esta es la justicia, y lo venimos diciendo desde hace varios meses. Hoy, por suerte, ¿cómo habrá sido de absurdo y la mala la detención para que esta Cámara Federal tenga que resolver esta situación de esta forma? Llamativamente, cuando de Bonadío se trata, ahí, ahora después lo vamos a hablar con Leopoldo Moró, que está esta noche aquí, ahí ratifican todo lo que Bonadío dice, llamativamente. Pero acá hoy, el tirón de oreja que la Cámara Federal y la falta, entonces uno dice, ¿y esta justicia es la que está determinando de qué forma van presos y todo? Esto es lo que está demostrando cómo la política se ha metido, lamentablemente, en el Palacio de Tribunales. Este fallo de la Cámara Federal de hoy demuestra eso. Y ahí quiero referirme 2 líneas, no lo quiero dejar pasar por alto. Luis Barrio Nuevo nos tiene acostumbrados desde hace mucho tiempo a frases, en algunos casos célebres, en algunos casos descabelladas, en otros casos absolutamente repudiables y en otros casos frases que hay que rechazar categóricamente en la vida institucional de la Argentina. Luis Barrio Nuevo dijo que todos aquellos gobiernos que habían intentado oponerse o llevarse mal con el sindicalismo se habían tenido que ir antes. Y dijo los ejemplos de Raúl Alfonsín y de Fernando de la Rúa. Yo quiero decirle que además de la bravuconada que hay que rechazar, porque señor Luis Barrio Nuevo, en esta Argentina con 35 años de democracia, basta de amenazas y de aprietes. Y basta de hablar de que, como usted hablaba también, cuando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner la amenazaban, que decían que se iba a ir antes, que le iban a sacar, de no sé de qué forma, en esos momentos también yo elevé la voz. Lo mismo digo ahora, con el presidente Macri. Basta de estas amenazas y de estos aprietes de que se van a ir antes o que no. Acá la gente es la que se decide con el voto y se respeta la voluntad popular, guste o no guste. Para eso, gracias a Dios, tenemos elecciones limpias, democráticas, transparentes cada 2 años.
que da a estas posibilidades de recambio. Ahora, basta con estos aprietes. Si tienen que rendir cuenta ante la justicia, como varios sindicalistas están teniendo que rendir cuenta, porque de pronto también los agarran con bolsones de plata, de dólares, de drogas, de armas, ¿de dónde las sacan? Que rindan cuentas ante la justicia. No voy a caer en la locura que hacen muchos de poner a todos los sindicalistas. Hay muchos probos serios a los que este gobierno se quiso llevar puesto y no le han podido encontrar ni un centavo en el bolsillo. Pero con los otros, con los que tienen autos de alta gama, $500.000 en su casa, bolsones de plata, que rindan cuentas ante la justicia. Pero basta con estas bravuconadas. Basta de estos aprietes. Y le quiero decir algo, no conoce historia. Porque Raúl Alfonsín no cayó porque se enfrentó a los sindicatos. Cayó porque las corporaciones, con la ayuda del peronismo, le dieron un golpe de Estado económico. Y con la ayuda de los carapintadas durante los últimos meses de su mandato. Y Fernando de la Rúa cayó por ineficiencia en el gobierno, por atar su suerte a la de Domingo Felipe Cavallo y a las locuras de Cavallo, y por no escuchar a los integrantes de su propia alianza que le indicaban que el camino que llevaba adelante era el equivocado, y siguió empecinadamente y cayó al precipicio y nos llevó a todos al precipicio. Así que en eso también está mal informado Luis Barrio Nuevo. Pero basta con estos aprietes, con estas amenazas. La voluntad popular se respeta en la Argentina. Se respeta. Y hay que terminar con estos aprietes y estos llamados y estas advertencias patoteriles que todavía algunos siguen realizando. Muy bien, primer título, el apriete de Luis Barrio Nuevo. Nos vamos a detener, hay una noticia muy penosa hoy también, porque usted sabe que el gobierno argentino lamentablemente se ha olvidado del submarino Ara San Juan, se olvidó de los 44 tripulantes, la Armada ya ni siquiera informa, y otra vez nos tenemos que enterar por noticias que llegan del exterior de la suerte que llevó nuestro submarino San Juan y los 44 tripulantes. Un informe de la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos, que levanta hoy el diario Le Monde en Francia, indica que los 44 murieron en 40 milisegundos. No sintieron nada, ni se ahogados, murieron instantáneamente. Producto, ahora vamos a ver producto de qué. El último título, la inflación sin freno, que es el hashtag con el que nos puede acompañar a partir de este momento. Muy bien, le decía, el gobierno argentino ya no habla del submarino San Juan, el gobierno argentino ya no habla de los 44 tripulantes muertos, no ha tenido ni siquiera un día de duelo nacional, no ha existido ni siquiera por parte de la Armada una misa para rezar por el eterno descanso de esos 44 que fueron mandados a la muerte. Y hoy sorprendió otra vez, como cuando nos enteramos que habían muerto el propio 15 de noviembre, el día de su viaje inaugural, o de su viaje en alta mar, a través de la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos, en un informe publicado por el diario Le Monde en Francia, nos enteramos de esto. El submarino sufrió una implosión a 400 metros de profundidad que liberó una energía equivalente a 6 toneladas de TNT y en cuestión de 40 milisegundos destruyó la nave de tal modo que sus 44 tripulantes tuvieron una muerte instantánea, no se ahogaron ni experimentaron dolor. La fuente del informe naval de Estados Unidos, publicado por el diario francés Le Monde. Hubo un colapso, implosión del casco del submarino que se hundió verticalmente
a una velocidad estimada entre 10 y 13 nudos marinos. Aunque la tripulación pudo haber sabido que el colapso era inminente, nunca supieron que estaba ocurriendo. El casco fue totalmente destruido y estalló en cientos de fragmentos que se precipitaron verticalmente hacia el suelo marino. Tremendo realmente, muy doloroso, tremendo. Nosotros en su momento habíamos mostrado aquí un informe que por esos días había sacado el diario La Nación, que era lo más parecido a esto, Una explosión en las baterías, la hipótesis de la anomalía más temida. La detonación generada por un cortocircuito tiene poder suficiente como para ser oída en superficie, la búsqueda en el fondo del mar, pero decía justamente este informe que publicó el diario La Nación, una de las versiones más verosímiles es la de una explosión producto de un cortocircuito en el bloque de 960 baterías que dan energía al TR-1013. Ese cortocircuito habría generado un arco voltaico entre las baterías y el casco de la nave. Algo así como un relámpago en un recinto cerrado, un relámpago imparable. De haber ocurrido eso, la onda expansiva podría haber tenido consecuencias letales dentro de la nave, aun cuando no hubiese puesto necesariamente en riesgo de colapso el barco. Que ahora este informe de la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos dice que sí, que colapsó totalmente la nave en muy pocos segundos, que prácticamente no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Ahora, uno se pregunta, y frente a esto que se conoce del exterior, ¿y el gobierno argentino? Nada, ni una palabra. Según el diario Perfil, esta tarde que consultaron a la Armada, dijeron que se habían enterado por las redes sociales. Bueno, no nos olvidemos que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, se enteró leyendo el titular de Infobae de la desaparición del submarino San Juan. ¿Se acuerda? El ministro de Defensa, Oscar Aguad, se enteró leyendo Infobae en su momento de que había desaparecido un submarino del área que él maneja. Entonces, ¿qué nos va a sorprender que ahora fuentes de la Armada digan, y mire, nos enteramos como ustedes, nos enteramos a través de las redes sociales de este informe de inteligencia? Pero algo grave está ocurriendo, algo grave está pasando en la Armada y en el Ministerio de Defensa argentino, que no pueden dar una información veraz, que la información tiene que venir, porque se acuerda que esto como llegó en su momento, producto de un informe de un departamento en Australia que había repercutido, los sonares, y así se enteraron de lo que había pasado, de esa implosión, el 15 de noviembre del 2017. Nunca una información surgió propia de la Armada, del Gobierno o del Ministerio de Defensa. Esto está demostrando un nivel de ineficiencia pocas veces visto, de un ministro que uno se pregunta qué maneja, qué sabe, que se olvidó del tema como el gobierno, que ni siquiera tienen compasión o sensibilidad por los familiares de las 44 y que hoy nos tenemos que enterar los argentinos por la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos de lo que le pasó al submarino Ara San Juan. La verdad que es algo increíble que nos tengamos que enterar desde el exterior de lo que le pasó a un submarino argentino y que la Armada Argentina diga, mire, no tenemos nada para comentar porque nos enteramos como ustedes a través de las redes sociales o de las informaciones que llegan del exterior. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, tendría que estar ya dando, por respeto a la familia de esos 44, ya tendría que estar convocando una conferencia de prensa y decir, ¿es verdad o no es verdad? Porque no se puede jugar con la sensibilidad de unas personas, de una familia, de padres, de hijos que están esperando
desde el 15 de noviembre que les digan qué pasó con su familia. Porque estaban en una misión oficial. No estaban ni de pesca, ni de excursión, ni se habían tomado el submarino por un contingente turístico que los iba a llevar a Mar del Plata de veraneo. Estaban en una misión oficial. Y el gobierno argentino, ni mu. Como todo naturaliza, quieren que los argentinos nos olvidemos ya del Ara San Juan. Olvidemos no, que pase y el tiempo dirá. Luis Barrio Nuevo, a ver qué dijo. Ojo, también cuando se quiere atacar al sindicalismo. Al sindicalismo lo han atacado los militares, no han intervenido los sindicatos, han muerto muchísimos trabajadores asesinados por los militares. Ha venido Alfonsín, atacó al sindicalismo con la ley Mucci, no terminó su mandato por la incapacidad, por lo que erró la economía, vino de la Rúa, lo mismo, atacó al sindicalismo. Por eso digo, cuidado, no sigan pisando la cola al león. Ahora, porque sí, no somos todos iguales, ¿eh? Así que no vengan con esto que estoy viendo ahora a diario para que ustedes no cuenten, los periodistas, los tarifazos, el robo que le hicieron a Lancé, a la caja de los jubilados, todos los aumentos que hay todos los días de los precios. O sea, no vengan con este tachín de porque los mandan a castigar al sindicalismo en general. Hay sindicalistas sin ninguna duda corruptos que tienen que pagar lo que han hecho, lo que han estado afuera del margen de la ley. Pero también hay empresarios, hay multimedios también. Bueno, el mensaje parece que los mandan, se lo estaba diciendo al canal donde estaba saliendo, ¿no? Porque por suerte acá todos los días, como yo le digo, la realidad, mostramos los aumentos, los tarifazos, nos ocupamos de mostrar estas noticias como la del submarino San Juan, que no te la van a mostrar en otro lugar, así que para suerte ahí estamos exentos. Lo que sí, debemos decir que, como decía yo al inicio, los sindicalistas corruptos que deben rendir cuentas ante la justicia, porque no es normal. No es normal que hagan un allanamiento, que encuentren en una casa $500.000, que encuentren bolsos con plata y con drogas, con 16 autos de alta gama. No es normal. Y reitero, no es bueno Barrio Nuevo, porque además Luis Barrio Nuevo fue uno de los que apoyó a Mauricio Macri para que lleve al gobierno. Seguramente será uno de los decepcionados, uno de los tantos decepcionados. Pero no queda bien si usted apoyó que ahora salga a apretar de esta forma a un gobierno democrático que tiene y va a cumplir con su mandato y que es producto de la voluntad popular. Por eso esas advertencias, y además le recuerdo que hay que leer la historia. El ministro de Trabajo, Triaca, le contestó hoy. Bueno, dijo... Lo que dijo Barrio Nuevo no nos impacta lo más mínimo, fue una frase desafortunada. Quiero que esos dirigentes se preocupen para ver cómo hacemos para generar oportunidad de trabajo a todos los argentinos. No tenemos una actitud persecutoria, le damos paso a la justicia para que haga lo que tiene que hacer. Pero yo digo, lo mismo lo decía, porque lo mismo Barrio Nuevo decía de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que la iba a sacar no sé de qué forma, y que los trabajadores, a los empujones, no sé qué otras frases tan poco célebres y felices tuvo en su momento. Bien, vamos a la inflación del INDEC. Se disparó en el mes de diciembre, ¿eh? En todo el año pasado dio 24,8%, casi 25%, 3,1% la inflación del mes de diciembre. 3,1% la inflación del mes de diciembre, 24,8% la anual. ¿Sabe qué es lo que más creció? Servicios. 55,67%. Producto de los tarifazos. Enseguida lo vamos a analizar esto con Roberto Feletti, que está aquí. Lo vamos a hacer porque servicios, educación, salud y alimentos fueron lo que más subió en el año pasado. Y ahora estamos proyectando ya para este año una inflación, proyectan como mínimo, de 18%.
Por eso estamos hablando de esta inflación sin freno. ¿Cómo será que hasta el propio gobierno le tuvo que cambiar la semana pasada al ministro Federico Sturzenegger la pauta de inflación que no pudo cumplir durante el 2017? Vamos a ver, estamos mostrando varias encuestas en estas últimas semanas de un mes de diciembre que tuvo un saldo negativo para el gobierno, producto de la rebaja en los saberes jubilatorios, de la represión. Se conoció hoy una nueva encuesta muy amplia, de Sinopsis en este caso. Vamos a ver, en distintos temas, ¿qué opina la gente? Enero del 2018 la terminaron. Desempeño del gobierno, bueno 22,2%, muy bueno 15,8%, regular 19,3%, malo 14,1%, muy malo 27,3%. Sumando el muy malo con malo y regular, da, la verdad, un número muy elevado para lo que la gente considera sobre el desempeño del gobierno. Sobre el 60%. Exacto, exacto. Lo estamos saludando a Mariano Hamilton, que hoy se reincorpora a nuestro programa. Enero del 2018, total país. Principal problema que los ciudadanos hoy por hoy, atenti con esto, hoy por hoy los ciudadanos que dicen cuál es la principal preocupación, el problema, lo que les preocupa a los argentinos. Inflación 27%. Está al tope de los problemas de la gente. Corrupción 21%. Desempleo, atenti con este dato, vuelve a subir mucho la preocupación por el desempleo, el miedo de la gente a perder el empleo. Está muy presente el miedo de la gente a perder el empleo. 20,3%, inseguridad 13,4%, educación 7,4%, narcotráfico, que es una de las banderas de este gobierno, 3,4%, salud 1,3%, 5,1% otros temas. Principales preocupaciones de los argentinos. Situación económica del país dentro de un año. ¿Qué opina la gente? ¿Que va a estar peor este año? El 42,6%. Igual 18,5%. Mejor 29,7%. Hay una percepción negativa sobre la economía para este 2018. Todas las encuestas están marcando esta percepción negativa en la sociedad. Situación económica personal en este año. ¿Qué piensan los argentinos respecto a su familia? ¿Que va a estar peor? 35,6%. ¿Que va a estar mejor? El 23,4%. Igual el 33,7%. No sabe 7,3%. Y después, rumbo económico del gobierno. No es correcto, opina que el 36,6%. Es correcto el 24,1%, no está seguro, duda ahí 33,8%. Esto es importante, el no está seguro, porque este 33,8% es esa porción del electorado que votó a Macri y que dice, bueno, vamos a darle todavía la posibilidad, confiamos todavía. Así que, mire qué números, Esto es, bueno, propias encuestas, el otro día hasta el propio diario Clarín esta semana mostraba y comentaba el periodista Santiago Fioriti que el gobierno estaba preocupado por el impacto de las últimas medidas, de la rebaja de los saberes jubilatorios, cómo había caído la imagen del gobierno y del presidente en la propia Casa Rosada. Bueno, enseguida estamos con Leopoldo Moró y estamos con Roberto Feletti para analizar todo esto, Pero, ¿se acuerda que ayer le decíamos lo de la palmera? 239.000 pesos que iba a gastar la Secretaría General de la Presidencia para poner una palmera, no los palmeras que está sonando ahora. No es que iban a contratar los palmeras para algún show. No, una palmera, 236.000. Hoy varios me dijeron, porque nosotros ayer encontramos por Mercado Libre a 15.000 pesos. Esta es la palmera. Y este es el dueño que le vendió la palmera a la casa, bueno, que licitó. Ahora parece que dijeron, sale mucho, vamos a buscar algo
más económico. Habló y dijo lo siguiente, el dueño de la palmera. La pagué 5.000 pesos, pero la logística es muy complicada. El flete desde Corrientes cuesta 40.000 pesos. La grúa cobra 2.000 pesos por hora. Hay que forrar los pisos y escalones para ingresarla por la explanada de la Casa de Gobierno hasta el patio y contratar un seguro por 10.000 pesos. Ahí ya vamos sumando 40, 50 y 2.000 pesos. Visité la Casa Rosada y les avisé que la palmera se iba a caer y me hicieron caso. La ataron con alambre. Esto es la Argentina. La atamos con alambre. Una metáfora de la Argentina. Lo dice Martín Villafañe Tapia. Me hicieron caso y la ataron con alambre. Desde arriba, como les expliqué, porque era peligroso tenerla así. Ahora, si la palmera la pagó 5.000 y más o menos entre todos habíamos sacado la cuenta que eran 70.000 pesos más. 70.000, 75.000 pesos, mano de obra. ¿Cuánto pagan de mano de obra? Te digo que hay que empezar rápidamente a decir que se dediquen a plantar palmeras, muchachos. Yo empiezo a plantar palmeras mañana. ¿Qué te parece? Y sí. Y sí, la verdad que ganás mucha guita plantando palmeras. Bueno, y por último tenemos lo de la Cámara Federal que escarceló hoy en la causa por presunto enriquecimiento ilícito a Amado Vudú después de todo el show que hizo, duro tirón de oreja hacia el juez federal Ariel Lijo. En la resolución principal, la Cámara Federal, ¿qué dijo? Vamos a ver. La detención no tiene respaldo alguno. El juez aún no ha definido las situaciones procesales de los detenidos, con lo cual, o bien no contaba con los elementos que le permitieran cristalizar el vínculo de los imputados con los hechos que les había reprochado, o la urgencia entonces alegada no era tal. Primer tirón de oreja. Es irrazonable la consideración en abstracto de pretendidas relaciones residuales o influencias fundadas en los cargos públicos que desempeñó otrora Vudú para suponer un hipotético riesgo actual de entorpecimiento. Lo que todos decíamos en su momento, que era irrazonable la consideración de que Vudú podía hoy, con todo respeto, Vudú, un personaje marginal de la política argentina, que ni quienes eran sus compañeros de gobierno lo quieren ver cerca, porque esta es la realidad. Esta es la realidad. Y decíamos en su momento, ¿qué puede manejar, qué puede obstaculizar Vudú? Lo dice la Cámara Federal. Para que vean que muchas de las cosas que a veces sostenemos, no es por criticar o porque nos gusta decir las cosas, las decimos con cierto sentido común, que hoy la propia Cámara Federal, que aparte, resumí en estos 4 puntos que lo reitero. Falta de fundamento en la resolución cautelar, falta de argumentos en la acusación por asociación ilícita, falta de resolución de la situación judicial y falta de elementos de prueba para detenerlo. Posible arbitrariedad, habla la Cámara Federal. Recordemos, Gato, en qué condiciones Lijo había decretado la prisión de Vudú. ¿Te acordás? Era la época en que había todo un problema con el Consejo de la Magistratura, que estaban investigando la salida de Freiler, que tenía relaciones con parientes de Vudú. Exacto. Con un hermano de Vudú, con un hermano del hijo, con un hermano del hijo, que después no lo llamaron ni siquiera a declarar. Exactamente. Leopoldo Moró, una reflexión sobre este tema, sobre la Cámara Federal de hoy, pero también después rechazó, por ejemplo, la excarcelación de Zanini en el día de hoy. La misma Cámara, sí. A ver, yo creo que estamos frente a una severa desviación de poder. Algunos creen que es una exageración decir que se está terminando el Estado de Derecho en la Argentina. Yo ya creo que no es una exageración. Y me parece que esto es muy peligroso, entre otras cosas porque además esto está alentado por el gobierno y los poderes dominantes. Este clima de revanchismo, de venganza,
Pero además tiene otra razón de ser, que incluso está contenida en la encuesta que vos acabás de mostrar, pero que, bueno, ese párrafo o ese tramo de la encuesta no mostraste. Nosotros siempre nos preguntamos por qué razón estos poderes dominantes toman algunas de estas decisiones. Por ejemplo, la de Zanini es absolutamente arbitraria. No estaba ni siquiera denunciado por Nisman, no fue imputado por el fiscal de la causa, y de repente apareció en la causa, y te voy a dar un dato. Que lo puso Bonadío. Sí, ¿sabés cuál fue una de las razones por las cuales Bonadío decretó la prisión de Zanini? Concretamente, entre otras cosas, dijo porque le había causado una desagradable impresión en la declaración indagatoria. Una desagradable impresión personal en la declaración indagatoria. Eso dijo, perdón. Eso está en la resolución de Bonadío. El juez dice que le había causado, los jueces que le cayó mal, digamos. Pueden dar una impresión del detenido que le había causado una desagradable impresión personal. Entonces, como le cayó mal, va a marchar preso. Entre otras razones, apunta a esa circunstancia. Entonces digo, estamos frente a una situación de exceso absoluto. Ahora, bueno, a veces... acá la Cámara Federal, no lo que revocó. dice la Cámara Federal respecto a Vudú, está mostrando que fue todo un armado. Sí, pero te quiero decir que lo dice con una incorporación. Esta vez la Cámara Federal no tiene la misma composición de la que rechazó la excarcelación de Zanini. Se incorporó un juez que no forma parte de la banda de Comodoro Pi. Ese es un dato que hay que tener muy importante. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Alienta que hay sectores de la justicia que por lo menos por supuesto, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Muchas veces nos preguntamos... es una moneda al aire, ¿no? Es un problema eso, porque la justicia está para impartir justicia. Me parece que hay que ir al fondo de la cuestión. Nos preguntamos, bueno, detienen a fulano para tapar tal cosa. Es probable. Detienen a Mengano para... Pero yo creo a esta altura del partido que esto tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que este gobierno no puede mostrar nada a nadie. Ni a trabajadores, ni a cuentapropistas, ni a profesionales, ni a empresarios. Es un gobierno de ricos, pero a esta altura de muy ricos, y de la mafia que rodea al presidente, que hace negocios con el Estado. Y la única manera de sostenerse es sobre la base de esta grieta. Una grieta que les permite todavía sostener que lo que pasa es culpa del gobierno anterior, que la inflación es culpa del gobierno anterior, que las medidas que tienen que tomar es culpa del gobierno anterior, y para reforzar esa idea de que es culpa de los que se robaron todo, de los que se robaron un PBI completo, etcétera, avanzan con este show de detenciones, porque la gente no discrimina. Mucha gente cree que Timerman y Zanini están presos porque son corruptos, no porque están vinculados a esa causa inventada que es el caso del memorándum de Irán, que demuestra que estamos en un país sin Estado de Derecho, como lo demuestra el decreto que se dictó hoy. Es un decreto que contiene normas penales, normas de carácter tributario y normas procesales penales que están prohibidas expresamente incluidas en los decretos. Es casi un golpe institucional el decretazo de hoy, ese decreto ómnibus, es un golpe institucional. Entonces digo, estamos frente a una situación límite en la Argentina. Es una situación límite porque tiene que ver con violencia institucional, ejercida para justificar todo lo que están haciendo, tiene que ver con violencia práctica. No compraron 15 millones de postas de bala de goma para hacer una fiesta de fuegos artificiales. A alguien se lo van a tirar. Y además estamos frente a desvíos del poder del Ejecutivo, hoy decretando a través de un DNU de esta característica, normas que además de derogar leyes están prohibidas expresamente por la Constitución, y desvíos del Poder Judicial con jueces que están cometiendo prevaricato reiterado. Inventan causas como la del dólar futuro, inventan causas como la del memorándum. A un suicidio lo transformaron en un homicidio. Digo, ¿qué se espera ya a esta altura para decir que esto está rompiendo el Estado de Derecho en la Argentina? ¿Qué espera el radicalismo para irse de la alianza? Mandan una carta por el tema de las acciones de Transener, pero por supuesto es un tema grave, pero mucho más grave lo que está pasando en términos institucionales. Se está rompiendo la República, el equilibrio de poder, la independencia de los poderes.
Estamos frente a una... A ver, yo vuelvo a esto, lo de la Cámara Federal, con este juez o sin este juez, pero lo que hoy la Cámara Federal le dice al juez federal Ariel Lijo, lo que le marca, ya es realmente grave, porque está demostrando que actuó por una presión política, por una necesidad, y que no tenía ni siquiera su necesidad elementos personal de cubrir sus propias Bueno, situaciones. también, Porque también. ahí hay una situación con también. Lijo muy complicada, porque lo amenazaron con llevarlo al Consejo de la Magistratura, Exacto. y ahí reaccionó. Lo Porque se ha apuraron, instalado en la lo Argentina, apuraron. desde lo institucional, se ha instalado la metodología del apriete y la extorsión. Entonces, Carrió extorsiona a Lorenzetti con un juicio político que nunca termina de concretar, pero entonces Lorenzetti responde. El gobierno lo extorsiona al hijo con llevarlo al Consejo de la Magistratura. Entonces el hijo responde con esa detención arbitraria. Y así estamos caminando. Ahí hay una trenza entre el hijo, Irursun y Lorenzetti, que es la que cubre todo esto que está ocurriendo. Pero porque todos están sometidos a la extorsión. Se extorsiona a dirigentes políticos, se extorsiona... Bueno, a nosotros nos han hecho una causa Una denuncia, como legisladores exacto. nacionales por el tema Sí. de que quisimos Sí, frenar a la gendarmería. Inédita en 34 años de democracia. Bueno, muy bien, Es- inédita. Entonces, todo extorsión. Y esa violencia institucional y esa extorsión no pueden llevarnos a un buen camino, todo lo contrario. Ahora seguimos. Roberto, y en el plano económico, este dato que se conoció hoy, la inflación en diciembre es 3,1, disparada, se está pronosticando para este primer trimestre ya 6%. Sí, yo antes tengo la necesidad de decir algo, porque no sé otros compañeros del gobierno, y los respeto. Yo sí tengo ganas de darle un abrazo a Amado, ¿eh? No lo quiero esconder abajo de la tierra. Bueno, porque... muchos no. Muchos no, pero yo sí, y me parece que una parte de la agresión, otras definirá la justicia, no lo sé. Pero una parte de la agresión que él sufre es la recuperación de los fondos del ANSES y es la recuperación de la reserva del Banco Central para pagar deuda. Dos cosas que no se hicieron en mucho tiempo, las hizo él. No importa, después discutiremos otras cosas, pero digo, no nos olvidemos que cuando entramos en este tipo de cuestiones, estamos discutiendo gestión de gobierno. Y él tuvo esos dos hechos que fueron a contramano de la historia económica argentina. Bueno, no sé si, después veremos otras cosas, qué sé yo, no sé. Pero sí yo tenía necesidad de decir esto. El otro punto que me parece importante es que el gobierno ha erosionado una parte de su capital político ganado legítimamente en las elecciones de octubre, en el marco de avanzar con una política fiscal que no es de ajuste, y más que de ajuste es de transferencia de recursos, porque le ha bajado impuestos a las empresas el paquete fiscal, porque buena parte del ahorro fiscal de los jubilados va a ir a la provincia de Buenos Aires y otra parte se lo llevan esas empresas, o sea que no resuelve el problema del déficit y erosiona su capital político no resolviendo el problema del déficit. Y por el otro entra a mostrar fisuras en el equipo económico, crea expectativa de devaluación, lo que refleja la encuesta es expectativas de inflación y de devaluación donde la gente se da cuenta que la plata no le alcanza, más allá de lo que le digan, más allá de lo que digan los medios, no llega a fin de mes, y el gobierno ha generado con las fisuras en el equipo económico esa expectativa. Y hoy estamos en una situación extremadamente difícil, porque por un lado pareciera que el Banco Central tenía que haber derrumbado la tasa de interés, y sin embargo no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Y por qué no lo hizo? ¿Y por qué? Bueno, Lo tendría que haber hecho, esa es la pregunta. Y si uno se La queda con la expectativa- conferencia de prensa del equipo económico, si yo fuera oficialista y me quedo con la conferencia del equipo económico, donde claramente lo sientan a Sturzenegger ahí para decirle Lo que Ese es el tiene que tema, hacer- ese es el tema, que participó que bueno, pero lo sentaron deliberadamente. Que es raro porque es el presidente del Banco Bueno, Central y no y debería estar. Está bien, pero luego bajarla del 28.75 al 28, ¿por qué? Porque en diciembre, un mes que es tradicionalmente demandante de pesos, porque las empresas pagan aguinaldo, vacaciones, dejaron afuera de las LEVAC 130.000 millones de pesos y el dólar le subió 1,5 pesos Claro. y no pasaba nunca. Entonces, evidentemente, a alguien se le ocurre, bueno, vamos corriendo para acá, y por otro lado han dicho, si esto ocurre va a haber una tensión en el tipo de cambio. Hoy la tensión tasa de interés tipo de cambio está evidenciando las fracturas. Por un lado, el poder económico al interior del gobierno, entre los devaluacionistas, si querés, y los financistas o la renta financiera.
O la tensión de que se desperdiciaron 52.000 millones de dólares Ahora, la pregunta es, Roberto, de deuda y el país no creció y los desequilibrios son más grandes. Perdóname, Roberto, la fractura se ve claramente en los grupos que apoyaban Sí. al gobierno, en la declaración de hoy del presidente de la Sociedad Rural de Rosario. Pide $1.30. Bueno, eso ya... Está bien, pero digo... Hay que tener audacia para hacer eso, Y ¿no? Loser habla de $1 a 22 o 23. 23 pesos. Bueno, porque Pero hablamos... ¿cómo es esto? Porque se me pasó a mí. El presidente de la Ciudad Rural de Rosario pide 30, Sí, sí. $1 a 30. A ver, Sí. el dólar de convertibilidad, el dólar de paridad que miran los analistas de mercado, si vos quisieras transformar todos los pesos en dólares, está en torno a los 29 por ahí. ¿Qué significa Cuando- eso, Roberto? Quiero decir, si yo saco... Todos los argentinos vamos... En términos humanos, ¿qué Todos los significa? argentinos vamos corriendo con todos los pesos que hay. Supongamos que vencieran todos los plazos fijos. El dólar de dolarización de la Argentina, digamos, que Entonces, si se desaparece, dolarizaran... estarías en torno a los 29 pesos. Perfecto. Cuando ese dólar de paridad teórica está muy lejos, que en este caso son 10 pesos, del dólar nominal o el dólar de cotización, se generan expectativas de evaluación. Ahora, ¿qué razonablemente? Recordemos que el Banco Central tiene 52.000 millones de dólares de reservas y Caputo, con algún buen criterio, mostró que tomaba el mercado 9.000 muy rápido, con lo cual frena. Entonces, esa expectativa de evaluación máxima baja a 22, 23. El Central podría defender sin mucha dificultad un dólar en 22, 23. Pero la Entonces, economía- por la eso economía cualquiera sale a decir cuando- cualquier pero, Roberto, cosa. la economía Un flaco subiendo- favor le hacen al gobierno Pero, diciendo Roberto, esas la cosas. economía subiendo Si lo dijera yo sería un terrorista económico, pero Exactamente. y los sube- propios oficialistas dicen Si eso. el dólar sube 2, 3 pesos, 4 pesos, eso impacta directamente en el bolsillo de la gente, Pero porque la fíjate dónde han Argentina, subido los- mal que nos pero pese, fíjate dónde es han un subido país los que precios. se mueve al son del dólar. En lo que no tiene competencia importada y en los consumos básicos, servicios y alimentos. Exacto. Es decir, vos por un lado tenés la paradoja que hay inflación, pero a la vez empieza el desempleo. O sea, las empresas manufactureras, Está bien, pero lo que quiero industriales, decir es están el huevo- despidiendo y los servicios y los alimentos que son consumos básicos de demanda, la gente no elige comer o no comer, suben. Pero Feletti, lo que Te yo hacen quiero una decir, ferocidad de distribución lo del que le ingreso. quiero decir es que si el dólar se va, supongamos que en el peor de los casos se devalúa un 50% y se va a 30%. No, para, yo no pongas en Bueno, mi boca no estoy esas diciendo que lo haya dicho usted, digo, pasa eso, ocurre, se va a 50%, dentro de 2 meses de Eso dice la gente que votó a toda Cambiemos, la plata, claro. toda la plata, todos los insumos, la luz, el gas, el teléfono, A la ver, comida, todo a ver, aumenta el 50% cuando y vos otra vez tenés- estamos corriendo de atrás al dólar. Cuando vos lo único porque que siempre es la tenés misma regu- película. bueno, cuando vos lo Esto lo único vimos que hace tenés- 40 años en la Argentina. Cuando vos lo único que tenés regulado es el salario a la baja y la jubilación a la baja, y liberás las fuerzas del mercado, los agentes económicos más poderosos, te ocurren estas cosas. Porque los tipos lo que quieren es juntar la mayor cantidad de pesos posible, cobrando lo que quieran, y transformarlos en dólares y consolidar una Y ganancia. sacarlo para afuera. Y sacarlo para afuera o sacarlo del circuito económico. Digo, Ahora, dolarizar la Roberto, renta. Estamos en el gobierno tiene un rumbo económico hoy. Me parece que no, y te digo por qué. Porque cometió un error garrafal, yo creo que por ideología y por mala lectura, de creer que era un mundo para la apertura de las importaciones. Y expresó 2 fracasos a fin de año esa política. Uno, los 9.000 millones de dólares de déficit comercial, que es récord. Y 2, el fracaso de la OMC, donde Macri queda del lado de China defendiendo la libertad Pero en este comercial, mega- que ni los europeos la defienden. Pero en este mega decreto, disculpen, en este Le mega erró decreto se feo. liberan otra vez, se liberan aún más las 300 importaciones. y pico de Por eso. bienes quedan Exactamente. Bueno, exentos además, bueno, porque ahí le de juega- la licencia no automática. Ahí le juega la estrategia antiinflacionaria de ellos. Ellos creen Claro. que con la importación controlan. Sí, pero destruyen los puestos de trabajo. Sí, porque es el mecanismo de bajar salarios. Claro. Acá hay una política de bajar salarios. El problema que tienen hoy Con es que esta inflación y con lo que se proyecta, la pauta que quería el gobierno totalmente Es que está- las tensiones está están aplastada. y es que las tensiones que ha acumulado son muchas, porque además pierde la bala de plata del desendeudamiento, que esto Claro. es lo que le están diciendo. A ver, las privatizaciones en los 90, 26.000 millones de dólares sirvieron para que la convertibilidad tuviera 4 años de crecimiento sin generación de empleo, pero algún grado de legitimación. Amado Boudou llega al Ministerio de Economía en el 2009, ya que lo mencionamos, fin del 2009, con la economía en recesión por la crisis y con 11.000 millones de dólares recupera la economía 2 años. Con 11.000 millones. Estos tipos tuvieron 52.000 millones de dólares y la economía creció menos del 1 en 2 años. 52.000 millones de dólares y la economía creció menos del 1 en 2 años. 52.000 millones de dólares y la economía creció menos del 1 en 2 años. 52.000 millones de dólares y la economía creció menos del 1 en 2 años. 52.000 millones de dólares y la economía creció menos del 1 en 2 años. 52.000 millones de dólares y la economía creció menos del 1 en 2 años. 52.000 millones de dólares y la economía creció menos del 1 en 2 años. 52.000 millones de dólares y la economía creció menos del 1 en 2 años. 52.000 millones de dólares y la economía creció menos del 1 en 2 años. 52.000 millones de dólares y la economía creció menos del 1 en 2 años. 52.000 millones de dólares y la economía creció menos del
Esto es lo que tenemos que reflexionar todos. Se fueron 52.000 millones de dólares frescos, que es lo que tomaron fresco, y la economía creció un 0,73 en un bienio. Es una pérdida para todos los argentinos. Ahora, Leopoldo, volvamos porque hoy, como bien decías, el gobierno sacó, el presidente firmó a través, supongo, de la firma digital que tendrá, porque hasta el lunes va a estar de vacaciones en el sur. Y algunos otros ministros, porque los DNU tienen que estar firmados por todos los ministros. Hay 3 que están en el exterior, así que habrán usado también la firma digital. Bueno, digo, un mega DNU, enorme. Hoy hablaba con Barcesada a la tarde y dice, toca hasta aspectos del Código Civil, ¿no? Dice, es inconstitucional desde muchos puntos, que seguramente mañana lo vamos a profundizar. Y dice que del penal también, yo no voy a hablar de eso porque no bueno, es experticia. Pero ¿qué es lo que está buscando? Y del procesal penal. Bueno, lo que está buscando es sancionar un montón de normas que sabe que no le van a pasar por el Congreso, incluso algunas vinculadas a la reforma laboral, que las incluyó en este DNU. Y otras como por Barcesada ejemplo... me dijo hoy directamente, es un golpe institucional esto. Y es un golpe institucional. Entre otras cosas porque el Parlamento está funcionando. El Parlamento fue convocado a extraordinarias. Lo podrían enviar a... Pero por supuesto. A extraordinaria, ¿qué urgencia tiene? Pero por supuesto, no hay ni necesidad ni urgencia. Y además, reitero, tocan aspectos que tienen que ver con lo procesal penal, con lo penal y con lo tributario, que son 3 temas que están expresamente prohibidos, además de las normas vinculadas a los partidos políticos, por la Constitución para incluir en decreto de necesidad. Hay 2 cuestiones, Gato, hay 2 cuestiones que son las centrales también y que son las que, justamente cuando se habla del gobierno para empresarios, por ejemplo, suavizó todas las sanciones del REPSAL. El REPSAL es la ley 26.940, que es el registro público de empleadores con sanciones, es decir, aquellos que tienen empleados en negro. Eso había un registro porque esas empresas no podían tener acceso a diferentes créditos y a diferentes situaciones. Bueno, eso se elimina el REPSAL ahora, no va a haber más sanciones. No, aquellos que tengan empleados en negro quedan fuera de este registro. No, y además... Después, se utiliza el fondo de garantía de ANSES. Bueno, es lo que te iba a decir. Se puede salir a jugar a la timba con el fondo de garantía del ANSES. Ojo con el fondo todo en el decreto de sustentabilidad o de garantía del ANSES. Ojo con ese tema, ¿no? Sí, pero además eso también es violatorio de la ley, porque el manejo de los fondos, el manejo de los recursos del fondo de garantía está normado por la ley, que te establece un mecanismo de inversiones que ese fondo tiene que hacer en determinadas por una ley del Congreso, acciones, etcétera, etcétera, por ley del Congreso argentino. Exacto. Y esto lo hacen por decreto, no es que lo hacen, directamente le dicen al administrador del fondo de garantía, haz lo que quieras. Y ahora algo que nos toca todo... un fondo privado. Es un fondo privado. Se siente y administra como quiere. Es más, autoriza expresamente a pasar los créditos que la gente tomó por la tarjeta Argenta, que hoy le está provocando un dolor de cabeza enorme a los jubilados y a los beneficiarios de la asignación universal, pasar esos paquetes a la actividad privada. Los paquetes de deuda. Bueno, algo que impacta directamente en los trabajadores es que las cuentas sueldos eran inembargables. A partir de este decreto son embargables. Se pueden embargar las cuentas sueldos. Es efectivamente, yo comparto el criterio de Barcesada. Sí, Barcesada hoy a la tarde estaba muy preocupado, estaba analizando en profundidad porque estaba realmente alarmado por este decreto, mega decreto. Dijo, esto es un golpe institucional, avanza sobre muchísimas cuestiones en las que el gobierno ahora, no además puede avanzar. Pero además de lo formal, desde el punto de vista de lo constitucional, etcétera, vos analizás, la verdad que lo hemos analizado muy por encima, muy largo, pero vos analizás y todas las medidas van siempre en la misma dirección. Sí, eso sí. En eso no se equivoca. Va siempre en la misma dirección. Favorecer a los grupos concentrados de la economía argentina. Porque me parece que de los sectores hay populares. 2 velocidades en el gobierno. Una de las reformas de fondo que ellos quieren llevar adelante, que las llevan vía legislativa, como fue la modificación del sistema previsional para dificultar su involución, que esa es una exigencia del Poder Económico, y otra, cómo manejan la coyuntura, donde se les agota, producto de una mala lectura del mundo, el problema de hasta dónde pueden seguir endeudando al país, que es lo que le ha permitido financiar gigantescos desequilibrios. Ellos van consolidando reformas estructurales, pero lo del blanqueo ha consolidado que hay 123.000 millones de dólares exteriorizados que pueden entrar o salir del país en cualquier momento. Esto no había pasado nunca, por ejemplo. Gato, déjame que te diga una cosa más. Viste que se habla mucho de lo importante que es tener previsibilidad, que el país sea previsible, que tenga como reglas claras, que todo. Bueno, Delia Ferreira Orrubia, que es la directora ejecutiva de Transparencia Internacional, dijo que la ley es completamente inadmisible
que las leyes deben ser sacadas por el Congreso, no se puede modificar... El decreto, digo. Sí, que las El leyes DNU. deben ser, las leyes deben ser modificadas por el Congreso y que no se puede sacar un DNU para modificar semejante cantidad de leyes. Dice, no es textual, no hay situación de excepción que justifique semejante decreto. Esto lo dice Transparencia Internacional. Derogan 19 leyes con el decreto. Y es una debilidad política no convocar al Congreso. Supongamos que quieren llevar adelante esta reforma. Bueno, convoquen al Congreso Ahora, y abran el debate. lo que pasa es que tienen mayoría o están a punto de tener mayoría en En la bicameral. comisión En la bicameral, sí, además de DNU, los ¿no? decretos de necesidad y urgencia con que tengan el respaldo de una de las dos cámaras ya tienen validez. Pero más allá de esa circunstancia... Claro, pero acá se va a haber muchas denuncias entre la justicia Pero no tengas ninguna por la duda. inconstitucionalidad de muchas de estas pero normas. absolutamente, además es una obligación plantearlo. Nosotros no podemos dejar pasar que un decreto de necesidad y urgencia ómnibus derogue leyes, modifique leyes en el sentido en el sentido de modificar Ahora, normas ver, penales. claro. Pero Sintetizando, cumple el sueño de Macri de gobernar por decreto con este mega DNU. sí, a ver. El sueño de Macri es... En un solo DNU El sueño mega de Macri es que avanza sobre muchísimos aspectos que por ahí llevan años para el tratamiento del Pero Congreso. es el clásico si pasa, pasa. Pero no además. es solamente el sueño de Macri, es el sueño de Macri y los poderes dominantes que lo sostienen. Porque ellos quisieran tener una única voz en términos comunicacionales. Por eso el ataque a otros medios, Página 12, la 750, etcétera, etcétera. Por eso los ataques también en este ámbito a esta propia empresa. Sí, sí. Una única voz. Una fuerte represión, por eso los 15 millones de balas de posta de goma. Decretos de necesidad y urgencia que impongan lo que no puede sacar por el Congreso, porque ¿qué pasó? Sacaron la reforma previsional, pero a un costo político Costo altísimo. Nos ganaron por 10 votos la votación, pero en la calle perdieron Una por erosión goleada. de capital político muy grande. Claro. Entonces dijeron, no vamos a pagar el mismo precio, pasemos por encima del Congreso, no llevemos todo el tema al Congreso, metámoslo en un DNU ómnibus para que pase. Y ese es el sueño. Es el estado de excepción, es lo que venimos ¿Y con la diciendo hace mucho reforma tiempo. laboral qué va a pasar? Bueno, si pasan algunas de estas cosas en el DNU y pueden apretar sindicatos en las negociaciones paritarias para introducir las reformas a Sí, través vía convenio. Van convenios sector por colectivos, sector. por ahí renuncian a dar esa batalla en el Congreso por temor a que les pase lo mismo que pasó con la reforma Van a ir previsional. sector por sector, esto es más Claro, o menos lo que estaba efectivamente. establecido. Y... Lo que pasa que también ahora se va a porque ellos al subir la expectativa inflacionaria van a tener ahora un problema muy serio en las discusiones paritarias con los sindicatos. La tensión que va a provocar. Marzo es un mes difícil en cualquier gobierno por la estacionalidad para el trabajador. Porque viene gastando, el aguinaldo se fue, por ahí está Las endeudado, vacaciones, las no se vacaciones pueden tomar. empieza el colegio, la paritaria está lejos. Ahora, este marzo particularmente, este marzo va a ser el marzo donde se exterioriza el tarifazo, donde Claro. la paritaria está pautada y difícil, tensionada, con la gente con temor a perder el empleo, y donde los precios en alimentos no han encontrado freno y normalmente sube prepaga, suben los colegios. Digo, marzo va a ser un mes, marzo, abril van a ser meses Coincide. donde el trabajador va a haber erosionado su salario como pocas veces en los últimos 15 años. Bueno, el y esto otro el día gobierno tiene que escuchar. El otro no día puede Miguel ser. Bain lo decía, ¿no? Que no sé si opina lo mismo, Roberto. Sí, Miguel claro. Bain decía que este año los salarios no le ganan a la No, inflación. ya no le han ganado. Con esta inflación del 25 ya hay salarios que no le han ganado. Entonces vos estás teniendo este proceso en curso de distribución del ingreso regresiva salvaje y con falta de ordenamiento y con un gobierno que, como bien dice Leopoldo, va cortándote espacio democrático. Entonces digo, ¿esto cómo se procesa? Y yo creo que el gobierno duda en el tema de evaluación. Esto lo vimos en lo que la conferencia de prensa del equipo económico y lo que hizo Sturzenegger, porque tiene miedo a una suba mayor de precios y tiene miedo a una mayor tensión social. Leopoldo, ¿qué opinión te merece esto de Barrio Nuevo, estos aprietes que dijo, ojo, porque ya Alfonsín se fue antes, de la Rúa se fue antes cuando quiso atacar a los sindicatos? Mirá, yo creo que se ha instalado en Argentina, lo decíamos hace un rato, un sistema de relaciones políticas fundadas en los aprietes.
Y esto es lo que hace que este gobierno y este momento que estamos viviendo tenga características distintivas respecto al gobierno anterior. Totalmente. Y respecto incluso a otros gobiernos, incluyendo el del propio Alfonsín. Las relaciones políticas están hoy fundadas en los aprietes mutuos. Uno aprieta a otro, otro aprieta a otro, medios de comunicación aprietan a todos. Estamos viviendo una situación, por eso digo, se está desmadrando la sociedad argentina, pero porque hay un ejemplo desde el Estado, desde la estructura gubernamental, que ha desparramado, ha diseminado en la sociedad argentina la idea de que todo es posible, que no hay límites, aunque los imponga la ley. Los grupos dominantes, los grupos mediáticos particularmente, han tenido un papel en este sentido nefasto, porque han institucionalizado desde el punto de vista de la relación con la opinión pública la idea de que todo está fundado en el apriete. Entonces todos se suman a eso, es apriete contra apriete, y la lógica de las relaciones políticas en el sistema democrático se va rompiendo, se va resquebrajando. Sumado a esto que es tremendo lo que está viviendo la Argentina en este momento, estas cuotas de odio y de revanchismo que ayer se exteriorizaron con el caso de Héctor Timerman, deseándole el mal o la muerte a una persona. Sí, que mereció hoy un tuit del Papa. El Papa hoy hizo referencia a esa situación. Yo ahora no me voy a poner a buscarlo porque no tengo tiempo, pero dijo algo así como que aquellos que no tienen respeto por la humanidad de otros por razones religiosas, es obvio a qué se refería, o culturales, etcétera, etcétera, es porque no tienen ellos valores humanos. Hizo referencia directa a estos tipos. Pero además mirá lo que está pasando hasta dónde llega el odio, lo que está pasando con el Papa. Ayer lo decías vos en el programa. La conferencia episcopal tuvo que sacar una declaración donde específicamente le dice a los medios de comunicación que no se pueden seguir manejando con la infamia y la injuria. La calumnia y la injuria. Bueno, ¿cómo titula hoy Clarín? Sí, contra los piqueteros. Dice el Papa, el episcopado se pronunció en contra de los piqueteros. Vas a la página 11 del mismo diario y dice el Papa va a hacer una misa en Chile con los piqueteros. Claro. Una cosa. Aparte el documento de la Iglesia, el documento de la Iglesia dice a los medios de comunicación, está dirigido. Hoy Clarín y Nación, eso lo omiten. No, lo omiten, obvio. Lo omiten. Está con nombre y apellido el documento de la Iglesia. Está hacia algunos medios de comunicación y algunos periodistas que están sembrando este odio. Es una locura que en la Argentina se esté sembrando odio contra el Papa. Una persona hoy ampliamente respetada en todo el mundo. Funcionarios del gobierno y medios, conjunción, creando campañas de difamación contra el Papa. Es una locura. Pero el odio de la derecha no tiene límites. Como no tiene límites, abarca también al Papa. Un Papa querido por los humildes como pocas veces, ¿eh? Un Papa querido por los humildes y los latinoamericanos como pocas veces. Por supuesto. Bueno. Sí, hoy también tuvieron que salir los curas de Opción por los Pobres a decir, porque hasta en eso malinterpretaron. Algunos dijeron, el Papa quiere los pobres porque así le sirve a la Iglesia. Desconociendo hasta el sentido bíblico, ¿no? Eso dijo Sebrelli. Bueno, hasta desconociendo un sentido bíblico. Bueno, pero eso lo dicen, y yo vengo de otra cultura política, pero eso lo dicen tradicionalmente del peronismo. Que el peronismo quiere pobres para seguir sosteniéndose políticamente. Ahora, cuando el peronismo o los movimientos populares tratan de sacar a la gente de la pobreza... Son populistas. Una cosa... Digamos. Ahora se está agotando ese mecanismo, porque es lo que yo digo, la gente no llega a fin de mes. Y cuando vos no llegás a fin de mes, te podrán poner la tapa más linda. Digo, yo me parece que la realidad podrán poner presos, pero la gente... La posverdad, todo eso, me parece que estamos... Hasta ahora le viene funcionando, porque en octubre le fue bastante bien con las elecciones. Sí, pero era otro escenario económico, ¿eh? Ojo que ellos Hace 2 años están ajustando. No. Marzo, a partir de marzo del 2017, que también fue un marzo difícil, con muchas movilizaciones en la calle, tuvieron que sacar su gente a la calle, empezaron a revisar, pararon los tarifazos y pusieron lo que en la jerga se llama plata en la calle. Sí, ahora no. Los créditos argentinos. Y volcaron dinero, obra pública se ve, y ahora no. Bueno, les agradezco. Gracias, Roberto. Gracias, Leopoldo, como siempre. Un programa con los temas de actualidad, con los que usted tiene que saber y con los que hay que analizar y debatir en serio. Acá tratamos de elevar el debate político todas las noches. Enseguidita, tras la pausa, está aquí el doctor Lucas Marisi, quien logró parar
que la base militar del Palomar sea transformado en un aeropuerto comercial para el nuevo sistema de aerolíneas que está promocionando el gobierno. Que entre paréntesis también está en el decreto, Gato. Sí, bueno. También. Bueno, enseguida hablamos con el abogado que paró esto. Bueno, usted sabe que el gobierno está, desde el año pasado ya, ha abierto, permite el ingreso de nuevas aerolíneas de costo muy bajo y que por este motivo va a habilitar, o quería, o pretendía habilitar, la base militar del Palomar, que se usa muy de vez en cuando para operaciones militares, pero que está rodeada de barrios, de ciudades, y que además tiene elementos militares allí, prácticamente muy cerca de la pista. El doctor Lucas Marisi representa a muchos habitantes de esa zona cercana y han logrado parar en la justicia a través de una decisión de la jueza federal de San Martín, Martina Form, este intento del gobierno, ¿no, doctor? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. En el día de ayer tuvimos una realmente muy buena noticia. Ya somos miles de vecinos, organizaciones de derechos humanos que nos han acompañado, de Burlingame, de 3 de febrero, de Morón, que promovimos una acción de amparo ambiental contra la autorización ilegal que le dio el gobierno nacional a la empresa Flybondi para operar desde un aeropuerto, mejor dicho, de un aeropuerto trucho, como le decimos nosotros, que ellos lo presentan como un aeropuerto low cost, pero que en rigor de verdad es una base aérea militar, la sede de la primera brigada aérea, que además es un sitio de memoria. Todo esto decimos que es ilegal porque se ha hecho, entre otras irregularidades, sin estudio de impacto ambiental. Y en el día lunes fue muy importante, muy contundente, la inspección ocular que realizó la jueza federal de San Martín y de la cual participaron, yo no sé si el equipo pudo bajar las fotos, pero acompañaron de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, Iris Avellaneda, cuyo hijo fue asesinado con un vuelo de la muerte que aparentemente salió desde la base del Palomar. Y también nos acompañó Zoraida Martín, que es una persona que ya había estado en el 2006 haciendo un reconocimiento judicial con el juez federal Acá estamos viendo las fotos, a ver. Ahí estamos viendo. Reconoció distintos lugares donde había estado ya con el juez Rafecas, que había sido secuestrada, torturada y demás, y que eran esos sectores en los cuales está ilegalmente trabajando desde octubre del 17. Porque es un sitio de la memoria, exacto, exacto. Desde ahí salían los vuelos de la muerte, donde llevaban a los detenidos desaparecidos, prácticamente los dormían, los subían a los aviones ahí, en la base aérea militar, y después los arrojaban al Río de la Plata o al mar. Esto comprobado recientemente por la justicia. Es un lugar de prueba, además. Es un lugar de prueba. Exacto, eso es también lo más terrible del caso. Se han llevado por delante, con tal de hacer esto es un negocio, por lo que ya todos los vecinos te lo plantean y lo hemos investigado, por no decir un negociado, que esto se ha orquestado para que esta empresa no pague las tasas aeroportuarias de operar en verdaderos aeropuertos que tienen capacidad. Doctor, de ahí estamos viendo, esto es el polvorín. ¿Qué es lo que pasa? Así es, bueno, les cuento, el lunes pasado en la inspección con la jueza federal estuvo el nuevo titular de la ANAC, porque el anterior, que era el ingeniero Irigoyen, debió renunciar por este escándalo, el brazo ejecutor, porque era el primer funcionario que debió haber frenado esta barbaridad. Y se presenta y le manifiesta a la jueza en presencia nuestro que esto era supuestamente un aeropuerto comercial que funcionaba hace 50 años. Ante eso lo primero que uno le preguntó ahí, digo, ¿dónde están los pasajeros? ¿No? Y en ningún lado había pasajeros y demás. Bueno, dice que estaba todo, le dice a la jueza, esto todo legal, todo bajo control, que no había nada que temer. Subimos una combi de la Fuerza Aérea para ver el predio, y en el camino advertimos la existencia de, ¿y eso qué es? Ese es uno de los polvorines, y la jueza ordena detener la marcha porque ve un cartel que dice explosivos, peligroso y demás, y ahí ante eso nos informa la gente de Fuerza Aérea y dice, no, eso es un polvorín. Le estoy hablando que estaba a 50 metros de donde finaliza
finalizaba la pista en dirección al Palomar. Y bueno, ante eso ahí el nuevo administrador dice, ¿cómo que es o sea, se enteró ahí en presencia de la jueza? Es realmente preocupante. Y bueno, y la gente de Fuerza Aérea le manifiesta que ahí contiene municiones, que desconocían, la jueza pregunta qué cantidad de armamento, que lo desconocían y que no tenían la llave. O sea, imagínense la situación y la preocupación, ¿no? A 50 metros había un polvorín, y hacemos unos 100 metros más, y también de donde está el final de la pista, este es el polvorín principal que nosotros habíamos denunciado y pensábamos que estaba a 500 metros y nos encontramos que está a 100 metros uno y a 50 metros el otro. Es un verdadero peligro. Por eso, esto fue una medida determinante que motivó que la jueza... Es decir, lo iban a habilitar y ni habían corrido el polvorín. Ya lo habilitaron, perdón. Ya está habilitado. Lo habilitaron. Lo paró la jueza. Un decreto presidencial del 26 de diciembre y del 28 de Ahora, diciembre, el Día de los Inocentes. ¿No? Realmente preocupante. Doctor, ¿no? Sí. cuando hablamos por radio el otro día, Sí. usted puso un ejemplo Sí. que vale, que fue el accidente del APA Claro, en Gustavo. el aeroparque metropolitano. Sí, es eso. Que después determinó que el aeroparque se tenga que ser ampliado. Es muy buena tu observación y lo digo brevemente. La primer low cost no es Flybondi como ellos se presentan. Y ahora les voy a decir algo, porque low cost es para Flybondi. El usuario va a pagar lo mismo que en una aerolínea común y corriente. La que es low cost para ellos, que se ahorran un montón de dinero a costa de la salud de los vecinos. Y en el caso del APA, que fue la primer low cost, lo que sucedió es que el avión salió desde la pista cuando fue el accidente y recorrió 700 metros hasta impactar en Costanera y atropellar a todo lo que se interponía en su recorrido. Bueno, en el caso de la base del Palomar, que vuelvo a reiterar, no es un aeropuerto, tenemos a 500 metros en línea recta, es una pista corta como la que es era del aeroparque, 2100 metros, el Colegio Maús con más de 2.000 chicos, 2.500 chicos, ahí estudiamos nosotros con mi hermano, está en línea recta, o sea, te sobran 200 metros para que se repita la tragedia. Y digo esto además por lo del APA, porque Flybondi pretende operar con el mismo tipo de avión Boeing 737. Del otro lado, a 150 metros, comienza Hurlingham y a 650 metros hay otro colegio. A ver, en la pericia, en la inspección ocular, le mostramos a la jueza que tienen una escuela adentro. Va a ser el primer aeropuerto trucho del mundo, en vez de decir aeropuerto low cost, que viene con una escuela adentro, que es la histórica escuela técnica de la base. Esto genera problemas auditivos, de salud, al margen del peligro. De modo que, francamente, esto no cierra por ningún lado, más que desde el lado económico. Y al comienzo del programa vos, Gustavo, mencionabas algo que es lo del Lara San Juan. Hacer algo económico no está mal. El tema es en qué condiciones se hace. No todos los negocios son malos. No, al contrario. Nosotros decimos como vecinos también. Nosotros ni siquiera estamos en contra del concepto, supongamos, de low cost, que si fuera cierto que la gente pudiese viajar, pero como vos bien señalás, que operen desde verdaderos aeropuertos, cumpliendo con las medidas ambientales, las medidas de seguridad. Por eso esto... no así, claro, la que te querías ver, ¿qué pasa? El costo que no paga Flybondi, y se benefician sus empresarios, el empresario Cook, británico, que les cuento fue ejecutivo de la aerolínea extinta Southern. Hemos visto que hay un currículum que está publicado en la Universidad de Columbia, que trabajó en la aerolínea de las narcovalijas, ¿se acuerdan? Bueno, esa es su experiencia. Entonces, vuelvo también a lo que decía al comienzo Gustavo, o sea, lo del Lara San Juan. En este caso, se ha pasado por encima de la memoria, del ambiente, de nuestra salud y también de la Fuerza Aérea. Trascendió en los medios de comunicación la oposición del jefe de la Fuerza Aérea, que le decía, mire, me están sacando un hangar que gracias a la cautelar ahora la Fuerza Aérea no lo va a perder, que es el único hangar que tiene la Fuerza Aérea para reparar los tanques de combustibles, los Hércules, que son necesarios para la base Marambio, para abastecerlo, que hace poco había una crisis, y para el plan de lucha contra el fuego, que ahora se está prendiendo todo fuego y demás. O sea, gracias a la cautelar, por ejemplo, se ha impedido el inicio de los vuelos de Flybondi desde el Palomar,
nadie le impide operar del Aeroparque Ezeiza y se ha salvado un hangar estratégico para las Fuerzas Armadas. Bueno, ahora lo que... es una cautelar. Así es una cautelar. Nosotros lo que vamos a ir esa sentencia, vamos a producir las pruebas para terminar de probarle, demostrarle a la justicia que esto no hay forma de que se pueda habilitar, no siquiera es necesario hacer, digamos, una pericia supersónica, por así decirlo, es algo casi de sentido común porque no hay espacio físico. Claro. Pero ahora hoy hubo una reunión, les cuento, de los organismos las organizaciones de derechos humanos en la ESMA, que funciona el Archivo Nacional de la Memoria, reclamándole que se presenten como querellantes en la causa penal que tramita ante la Justicia Federal de Morón, para que el juez penal termine de clausurar las obras de lo que queda de la destrucción del sitio de memoria, y como vos bien decías, se estaría destruyendo prueba judicial de causas de lesa humanidad, porque esto, como decías Gustavo, ya está probado en el 2015 por la Justicia Federal de San Martín de que esto salían los vuelos a la muerte. Así que yo les agradezco y les cuento que tenemos un Facebook para los vecinos, Stop Flybondi, Paremos Flybondi, donde divulgamos todo esto y nos seguiremos movilizando porque nos estamos jugando nuestra vida y nuestra salud. Gracias. Volviendo al decreto, habilitan el aeropuerto de Tandil, de Palomar, el que está frenado por la justicia, el de Reconquista, el de Villa Reynolds, uno de Moreno, Río Cuarto, Termas del Río Hondo, Río Gallegos y Sauce Viejo. Esto en el megadecreto. Y el megadecreto hace que la ANAC, es decir, la Administración Nacional de Aviación Civil, que vos la mencionaste, pasa a ser una dependencia del Estado. También en el megadecreto. El megadecreto es una joyita. Es muy grave, la verdad, la banalización de las fuerzas. Mañana, en el programa de mañana, nos vamos a dedicar con mayor tiempo y con los especialistas y con los abogados que seguramente van a empezar a presentar los reclamos de inconstitucionalidad sobre este megadecreto que, reitero, según lo que hoy me adelantaba el doctor Eduardo Barcesá, es un escándalo institucional. DNU que firmó hoy a la distancia, con la firma digital, el presidente Mauricio Macri, que hasta el lunes próximo sigue de vacaciones. Muy bien, mañana a las 21 nos volvemos a encontrar en este punto de encuentro con la realidad, que es Minuto 1, aquí en la pantalla de C5N. Muchas gracias por acompañarnos.